Un paciente con Chagas, por ejemplo, que su corazón ya está crecido, aunque ustedes vuelvan a ritmo, quieran volver a ritmo sinusal, ya sea con choque eléctrico, ya sea con medicamentos por vía oral, donde es lo que ustedes quieran, como esa aurícula ya está dilatada, otra vez va a volver a ser FA. ¿Ya? Pacientes con hipertensión arterial mal controlada, que la aurícula está dilatada, también en esos pacientes ya no se va a volver a hacer, ya no va a poder volver a ritmo sinusal. Y ese paciente ya entra en un grupo de fibrilación auricular permanente. ¿Ya? Entonces no se olviden, jóvenes, lo que más me interesa de acá, la paroxística antes de los 7 días, la persistente de larga data de 7 días hasta el año y la permanente más del año, ¿ya? De por vida. ¿Ya? Bueno, según su presentación y duración, ¿ya? Esto es lo mismo que hemos hablado ahora. Primer diagnóstico, paroxística, persistente, larga duración y demás. ¿Ya? Prácticamente. Clasificación según la frecuencia. Entonces hemos visto que la fibrilación auricular se puede clasificar según el tiempo, que puede ser primer episodio, paroxística, persistente de larga duración y permanente. Pero también lo podríamos clasificar por la frecuencia, y eso hemos hablado cuando hemos hablado de onda P, ¿ver? Hemos dicho de 60 a 100 es adecuada respuesta, más de 100 alta respuesta y menos de 60 es baja respuesta ventricular. ¿Ya? Listo. Muy bien. Eso es lo que quiero. Entonces, aquí tienen los ejemplos, ¿no? Una FA de baja respuesta ventricular, menos de 60 latidos por minuto, una FA de adecuada respuesta ventricular, entre 60 y 100, y una FA de alta respuesta ventricular, más de 100 latidos por minuto. Ya saben ustedes cómo calcular la frecuencia cardíaca, ¿no ven? Sí. En una FA, sí. ¿no ves? 6 segundos, son 30 cuadrados grandes, multiplican por 10, 15 segundos, multiplican por 20. Nada, seguimos. Factores de riesgo. ¿Qué pacientes tienen riesgo de desarrollar fibrilación auricular? Y ahí está. Edad avanzada. ¿No? Habíamos dicho 2.5 veces más en pacientes de 60 años y más del 10% en pacientes de 80 años. Hipertensión arterial, lo que habíamos hablado igual, ¿no? La hipertensión arterial lo que hace es que crezcan las cavidades izquierdas, y si crece la aurícula izquierda ya es una predisposición. La diabetes también entra en el grupo de riesgo, ya por alteraciones vasculares y microvasculares que están ocurriendo. Pacientes con infarto agudo de miocardio, porque en el infarto, ¿qué es lo que va a haber? Necrosis, isquemia, muerte celular. Y esas células necróticas o ese tejido dañado va a generar la arritmia, ¿ya? Valvulopatías como la estenosis mitral, que es la más importante, y bueno, todas estas otras cosas, ¿ya? ¿Cómo voy a, más o menos, o qué es lo que voy a ir a pedir en un paciente que estoy sospechando de FA? ¿No? Puedo ir a pedir un ecocardiograma. ¿Para qué pido un ecocardiograma, jóvenes? Para ver la grasa. Principalmente para ver cavidades, para ver si están dilatadas o no. Y esto es muy importante también, les decía, para la clasificación, porque si un paciente que ya tiene una aurícula izquierda súper dilatada, entonces ya entraría de entrada en el grupo de permanente, porque no lo voy a poder revertir nunca más a sinusal, ¿ya? Si la aurícula ya está grande, jóvenes, ya automáticamente el paciente entra en el grupo de permanente, así sea su primer episodio, ¿ya? En ese paciente nunca más voy a intentar cardiovertir a ritmo sinusal, porque va a volver una y otra vez, ¿ya? Y otra cosa, para que pidan el ecocardiograma, ¿para qué piden el ecocardiograma, jóvenes? Es para buscar la presencia de coágulos, ¿ya? Si el paciente ya ha formado coágulos, teóricamente, ¿cuánto es el tiempo para que se forme un coágulo en la aurícula? Y la respuesta es 48 horas, ¿ya? Si el paciente viene por síntomas ya más de 48 horas, es decir, ya estoy así 3 días, la posibilidad de que tenga coágulos en la aurícula es muy grande. Por tanto, debo evitar hacer la cardioversión. Creo que alguna vez les he contado, ¿no ves? Sí, si un paciente viene con más de 48 horas de FA, yo quiero hacer cardioversión eléctrica o yo quiero hacer cardioversión farmacológica con miodarona, lo que hago de cierta manera es resetear el corazón. Hago que esta aurícula que está aquí, con el choque con medicamentos que resetee, y hago y luego vuelvo a otra vez sinusal. Pero en ese reseteo que le obliga al corazón a hacer, lo que hago es exprimir la auricular, y si hay trombos, si hay coágulos, ese coágulo puede estar
exprimida que le dan, pasa el ventrículo. Y del ventrículo es más fácil que se vaya a la circulación general y el paciente haga una ACV, ¿no? Pues ojo con ese detalle. Si no están seguros del tiempo, mejor ecocardiograma primero. Y si tiene coágulos, no lo cardiograma. Anticoagulación, ahorita vamos a ver su tratamiento, anticoagulación. Y una vez que estén seguros que el paciente, su aurícula está bien, no está grande y ya no haya coágulos, recién le pueden hacer la cardiografía. ¿Ya? Electrocardiograma para ver la arritmia. ¿Ya? Hoy por hoy, jóvenes, el electrocardiograma es el mejor método diagnóstico de arritmias. No hay otro. Ya no hay otro. Ni la resonancia magnética nuclear, ni, bueno, tantos estudios que han aparecido. El mejor estudio hoy por hoy es el electrocardiograma. El electrocardiograma va a decir, ¡tac! Listo, FA. No hay más. Este es el mejor diagnóstico para hacer FA. Y aparte, el electrocardiograma me puede dar otros indicios también. ¿No ven? Si tienen datos de crecimiento en cavidades, lo voy a ver en el electrocardiograma. Si tienen datos de crecimiento de la aurícula izquierda, lo voy a ver también en el electrocardiograma. ¿Cómo voy a ver un crecimiento de cavidades izquierdas en el electro, sobre todo en la auricular? Onda P grande de onda tiempo. P mitral, ¿no? Grande Onda de P tiempo. mitral que tiene un alargamiento, una onda P más de 2,5 cuadraditos. En esos pacientes tienen que tener cuidado, ¿ya? Si tengo una onda P mitral, digo, este paciente ya tiene una dilatación de la aurícula. Y tengo que ir monitorizándolo cada cierto tiempo porque me puede ser una FA. ¿Ya ven? Muy bien. Biomarcadores. ¿Qué observan? Así está desde allí. Bueno, los mecanismos de arritmia, jóvenes, en resumen, o sea, hay varias hipótesis que se manejan, pero es por un mecanismo de reentrada. ¿Qué quiere decir la palabra reentrada? Es un circuito que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Eso es una reentrada. Pero a diferencia del flutter, jóvenes, en el flutter es una macro reentrada, o sea, es más grande las flechitas, por eso incluso las ondas F se ven más grandes en el flutter, y esta es una micro reentrada, por eso son más chiquititas las ondas fibrilatorias. En grandes rasgos es eso, nada más. Factores de riesgo, ya hemos visto, patología estructural, ¿no? Enfermedades que hemos visto. Bueno, esto de conducción no lo vamos a llevar. Fisiopatología, ya, esto de acá, en grandes rasgos también. Si un paciente tiene factores de riesgo, como habíamos visto, edad, diabetes, hipertensión y demás, todo más o menos va a llevar esto. Esta es la evolución la evolución natural de la enfermedad, ¿ya? Esto lo que hace la diabetes es generar cambios vasculares a nivel del endotelio vascular, lo mismo que la hipertensión. Esto me va a llevar a una insuficiencia, ¿ya? Ya sea cardíaca o de válvula. Esto va a llevar a un remodelado, ¿ya? Esto va a llevar a una dilatación ventricular, esto va a llevar a falla cardíaca y la enfermedad cardíaca me va a llevar a la muerte, ¿no? Causas de FA, ahí la tienen igual, cardiopatía hipertensiva, nuevamente hipertensión, cardiopatía isquémica, o sea, un paciente que ha tenido infarto de miocardio, ojo con ese también porque puede llegar a ser infarto. Valvulopatías mitrales, se habla de valvulopatía mitral, ¿cuál es la que va a producir fibrilación auricular? Valvulopatía mitral. ¿Cuál? La estenosis. Si les dicen cuál es la valvulopatía mitral que causa FA, estenosis, ¿ya? No es tanto, buenas noches, no es tanto la insuficiencia, es la estenosis mitral, ¿ya? Porque al estar el orificio de la válvula mitral bien chiquitita, la aurícula para expulsar por ese orificio pequeño va a tener que hacer esfuerzo y en su esfuerzo se va a dilatar, ¿ya? La estenosis. Miocardiopatías dilatadas como el Chagas, por ejemplo, hablábamos, ¿no? Seguimos con otro tipo de causas igual. Esto del alcohol, jóvenes, es bien interesante porque sí pasa, pero en tiempo, si hablamos, la FA en el corazón de fiesta que dice acá, pues es una FA paroxística y se da, aunque no crean, alguna vez, no sé si ustedes han sentido, pero alguna vez un paciente después de beber, ¿no? Que se ha dado su full farro un sábado,
y al día siguiente con palpitaciones. Aquí hay una casa en vivo. Entonces, puede ser que los pacientes, por los cambios hidroelectrolíticos, porque no se olviden que también las bebidas alcohólicas producen, pues, cuando beben, ¿qué es lo que pasa? Se emborracha. ¿Qué pasa cuando beben? Lloramos. Eso, se deshidratan, no por llanto, pero por otra cosa. ¿Ah? Se gasta con las lágrimas, el agua. Se deshidratan. Y la deshidratación, ¿ya? La deshidratación lleva una serie de trastornos hidroelectrolíticos que también pueden desarrollar FA. Pero este FA es se podría decir, se autosolvente, se autosoluciona solito, ¿ya? Pero no con el alcoholismo también, ¿ya? A esto me voy. Manifestaciones clínicas, ¿ya? ¿Cómo les va a llegar a un paciente con FA? Y por eso les decía que es un poco difícil diagnosticarlo en el momento, porque gran parte de las FAs son asintomáticas. El paciente, si lo percibe muy poco y a veces lo siente, lo deja pasar por alto. Y muchas veces nos llega el paciente y sabemos que tiene FA ya cuando está con su embolia o cuando ha hecho falla cardíaca, ¿ya? Pero gran parte de las veces son asintomáticas. Pero esto de acá es muy importante. Las palpitaciones. 54% de las veces el paciente con FA va a tener palpitación. Por eso les digo, si un viejito, una viejita les dice, doctor, siento que mi corazón se acelera, siento que mi corazón palpita, siento que el corazón se me quiere salir, esas son palpitaciones. Lo mínimo que debería hacer yo, ya, es hacerle un electrocardiograma. Si no tuviera electrocardiograma, que sería lo ideal, lo mínimo que tendría que hacer es auscultarle. Si no tuviera estetoscopio, como buen estudiante de medicina que soy, lo mínimo que debería que hacer es tomarle el pulso. Y mucho más si el paciente dice palpitación y tiene factor de riesgo, como habíamos visto. Tiene chagas, le ha dado un infarto previo hace un año, es hipertenso, es diabético, escucha un soplo en válvula mitral, más aún, porque puede desarrollar FA. 44% de las veces el paciente que tiene disnea. Entonces, si hablamos en frecuencia de síntomas, ¿qué es primero? Palpitaciones. Si por si acaso no tiene palpitaciones, ¿qué es otra cosa que debo preguntar? Disnea. ¿Ha tenido agitación? ¿Se cansa más rápido? ¿Cuántas cuadras caminaba antes? ¿Cuántas cuadras camina ahora? ¿Cuántos pisos, si hablábamos en pisos de grado, cuántos pisos subía antes? ¿Cuántos pisos sube ahora? La disnea es otro factor importante. Me canso rápido. Todo el rato me canso. Camino una cuadra, me canso. Hay que investigar qué FA. El angor o la angina también puede ser, pero es menos frecuente, ¿ya? El síncope tendría que ser una FA súper rápida, por más de 150 latidos por minuto para desarrollar síncope, que es muy raro. Y finalmente, en un gran porcentaje de las veces también el paciente ya te llega con ACV, ¿ya? Pero cuando el paciente le dice palpitación, jóvenes, ojo. Esta es una clasificación que se utiliza, que se llama EHRA. Cuando ustedes tengan un paciente con FA, jóvenes, traten de clasificarlo así. Y en la escala en esta escala EHRA hay desde el 1, el 2 se divide en A y B, luego el 3 y el 4, ¿ya? Y esto es según los síntomas, ¿ya? Digo que es un EHRA, ¿ya? 1, cuando el paciente no tiene ningún síntoma. Tiene FA, pero no tiene ningún síntoma. Ni palpitaciones, ni disnea, ni nada. Tengo un 2A, cuando el paciente tiene síntomas leves, y 2B cuando es moderado. ¿Pero qué quiere decir leve o moderado? Aquí nos hace la descripción. Cuando la actividad diaria normal no está afectada por los síntomas. O sea, el paciente tiene síntomas, tiene palpitaciones, tiene disnea, pero no le afecta en su actividad. Sí, me late el corazón fuerte, pero igual me voy a trabajar normal. Me late, sí percibo mi corazón, me canso, pero igual voy a la universidad normal, ¿ya? En cambio el 2B ya la actividad normal, generalmente por los síntomas supone un problema para el paciente. Ya va a tener síntomas y el paciente no va a poder realizar sus actividades normalmente. La disnea, como la palpitación, no le permite realizar sus actividades normalmente.
Luego viene el 3, ya que ya dice que tiene síntomas graves. ¿Y cómo lo describe síntomas graves? Ya este paciente tiene afectada su actividad diaria normal. Y el 4 ya interrumpe su actividad diaria normal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente está postrado, sentado, ya no puede caminar, prácticamente ya no puede hacer su actividad normal porque los síntomas, la disnea es tan fuerte o las palpitaciones tan fuertes que ya no puede realizar su actividad normal. ¿Ya? Bueno, al examen físico. Bueno, van a disculpar que me acelere rápido, pero si no, no vamos a acabar. Al examen físico, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a buscar? Primeramente en el pulso, que va a ser un pulso irregular. Si yo lo voy a auscultar al paciente, ¿qué es lo que voy a escuchar? Un ritmo, un ruido cardíaco irregular. Irregular. Esto del pulso yugular es bien interesante, lo del pulso yugular, pero es un poco difícil de averiguar. Normalmente si se ve, bueno, en noche no vamos a poder ver, pero alguna vez vean el cuellito de los pacientes o vean ustedes, ¿ya? Normalmente las venas yugulares hacen este movimiento, dilatan, colapsan, dilatan, colapsan, dilatan, colapsan. No hay que confundir, ¿ya? No hay que confundir pulso yugular con pulso arterial. ¿Ya? Muchas veces ven las venitas, y eso desde la anatomía tienen que ver, porque el cuello lo dividimos en triángulos, ¿no? El triángulo carótido anterior y posterior. La arteria carótida por lo general va a estar en la porción anterior, ¿no? En el triángulo anterior, que está delimitado ¿por qué? ¿Por qué se llama el músculo de acá? Borde anterior del esternocleidomastoideo, el vientre anterior del músculo digástrico y el músculo omoioideo. ¿Ya? Ahí está el triángulo carotidio donde van a poder percibir la carótida. ¿Ya? En la parte posterior, o sea, en el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde superior de la clavícula y este músculo que es el trapecio forman el triángulo posterior y ahí va a estar el pulso venoso. ¿Ya? Y normalmente ese pulso, como les digo, dilata, colapsa, dilata, colapsa, dilata, colapsa. Si alguna vez un paciente gordito, por ejemplo, que no se note el esternocleidomastoideo, no se note su cuello es bien cortito y más, y veo un movimiento así, quiero saber si es pulso carotidio o pulso venoso. ¿Qué haría para saber? ¿Cómo? De un paciente, en los gorditos no se nota bien la anatomía del cuello, ¿ya? No van a notar bien su músculo esternocleidomastoideo. Entonces ahí en su cuello simplemente le un pulsito. Yo quiero saber si ese pulso es arterial, quiero saber si ese pulso es venoso. ¿Cómo me daría cuenta? Por la intensidad. Por la intensidad. O sea, si es más intenso, ¿es arterial? No sé si es más fuerte la palpación. Es palpen, jóvenes, palpen. Si yo estoy en duda por anatomía, no distingo el esternocleidomastoideo y demás, quiero saber si ese pulso es venoso o es arterial, palpen. Porque si es arterial, la arteria tiene una túnica media, por tanto, la arteria hace vasoconstricción, vasodilatación. Entonces, palpar. Si es venoso, ustedes ni bien apreten, eso se va a colapsar y eso ya no van a sentir resistencia. ¿Ya? Y precisamente lo que hace esto, dice que puede haber en ese pulso venoso un pulso irregular, en vez de ser el llenado de tic, el paseo de tic. Así. Y va a haber algo que se llama aquí ausencia de la onda A en el pulso venoso. En otras palabras, en resumen, este del pulso yugular es bien interesante también porque me puede orientar a varias patologías, desde un pulso gigante que se nota ahí, una onda A en cañón se llama, hasta una ausencia de onda donde no se va a ver ese llenado. Si el paciente no se llena prácticamente esa venita, digo ausencia de onda A. La ausencia de onda A precisamente me dice que hay una fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la aurícula contrae, jóvenes, en la fase de diástole ventricular, ¿no? La aurícula contrae para que el ventrículo se llene, ¿no ve? Y en esa contracción, algo de sangre hace un reflujo a las venitas. Y es por eso que es sincrónico.
Pero en una FA, como está así la auricular, no llega a contraerse por completo. Y por tanto ese es el flujo normal que tenía que ir a la vena yugular, no hay. Por eso carece de esa onda, carece de ese llenado. ¿Ya? Bueno, en resumen. Una pregunta. ¿Sí? ¿Y esa irregularidad de la vena es todo el tiempo? Si es una FA rápida, sí se ve todo el tiempo. Si es una FA controlada, rara vez van a ver. Porque, por ejemplo, yo vi una vez a una persona dormir sentada y tenía, pero se despertaba y se volvía normal. Por eso, ese rato lo ideal sería tomarle el pulso. Y si el pulso es irregular, es FA. Y como les digo, las FAs pueden ser así, paroxísticas. ¿Ya? Van, salen, entran en FA, vuelven a sentir, entran en FA y vuelven a sentir. Pero obviamente no todos los pacientes, ¿no? Hemos visto factores de riesgo, quienes hacen, y los ancianitos, la edad es importante. ¿Ya? Bueno, evaluación diagnóstica, jóvenes, anamnesis, examen físico. Tenemos que ver paciente de edad, hipertenso, diabético, con chagas, que tengan propenso a dilatación de la aurícula. El electrocardiograma es lo ideal, el Holter también es lo ideal, pero les decía, tiene un poco poder diagnóstico, o sea, siempre y cuando el paciente llegue con síntomas y le hagan el electrocardiograma, le van a poder hacer, si no, laboratorios, ecocardiogramas, radiografía de tórax, prueba de esfuerzo, etc. ¿Ya? Esto es algo muy importante que ustedes tienen que saber clasificar. Taquicardia. Por definición, la taquicardia es una frecuencia más de 100 latidos por minuto. Cuando ustedes tienen una taquicardia, por el electrocardiograma lo vamos a dividir en taquicardias de QRS ancho y en taquicardias de QRS angosto. Y para eso hemos llevado lo normal del QRS. ¿Cuánto es lo normal del QRS? 120. 0,12 o 120 milisegundos. Si es más de 120 milisegundos, o sea, más de 3 cuadraditos, es un QRS ancho. Y si está menos de 0,12, es un QRS angosto o normal. Entonces, cuando yo tengo una taquicardia, joven, estamos hablando por el electro, lo voy a ver si es QRS ancho o es un QRS angosto. Cuando es un QRS ancho, su primera opción siempre va a ser una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Frecuencia más de 100 con QRS ancho, la primera opción que se les tiene que venir a la cabeza es taquicardia ventricular. Y es la arritmia letal más frecuente del mundo. ¿Ya? Pero si el paciente tiene un QRS estrecho, tienen que ver si es regular o irregular. Ya saben cómo ver si es regular o irregular. También, ¿no ve? En el electrocardiograma lo hemos visto. Pueden usar un papelito, pueden contar los intervalos cerebrales y demás. ¿Ya? Si es regular, tiene todas estas opciones. Puede ser una taquicardia auricular, un aleteo, es lo que vamos en el flutter, ¿no? Que siempre va a ser constante. Puede ser una taquicardia por reentrada y demás. Pero si es irregular, jóvenes, su primera opción que va a ser fibrilación auricular. A eso me acuerdo. Ustedes tienen esta diapositiva en que se resume: taquicardia, QRS ancho, taquicardia ventricular. Taquicardia, QRS angosto, irregular, fibrilación auricular. Nada más, en eso se resume. Electrocardiograma, ya saben los criterios, esto hemos llevado, ¿no? Ausencia de onda P, ondas R irregulares, presencia de ondas fibrilatorias. ¿Ve? Nada más. Aquí está, nuevamente. Ahí están las flechitas, les está señalando. No hay onda P como tal. Estas ondas P están prácticamente reemplazadas por ondas fibrilatorias. El RR es un R irregular, no es un ritmo que es constante, ¿no ve? Y hay alternancia eléctrica, o sea, un QRS puede ser ancho, un QRS alto, un QRS más pequeño y un QRS alto. Eso se llama alternancia eléctrica, que también puede haber en las fibrilaciones auriculares. La frecuencia, nuevamente, ya saben cómo sacar, ¿no? 6 segundos, 30 cuadraditos. Ecocardiograma, ¿para qué le hago a un paciente ecocardiograma? Principalmente para identificar trombos, si hay coágulos y para ver si hay crecimiento de las cavidades izquierdas. ¿Quién me dice qué se llama este corte? No tiene que ver examen Acceso. ¿Han visto este corte?
estudio de ecocardiograma. Este ecocardiograma, jóvenes. El ecocardiograma hay dos tipos de ecocardiograma básicos. ¿Ya? Uno que es transtorácico, se llama, cuando el transductor lo pones aquí en el pecho, tal vez han debido ver, ¿ya? Y el otro que es el transesofágico, cuando le tienes que poner el transductor por la boca. Para eso el paciente tiene que estar dormido, sedado, y solo solicito en situaciones muy especiales el transesofágico. No le pido a quien sea. En FA sí es una indicación el transesofágico. ¿Por qué? Porque muchas veces en este corte que se da en un corte transtorácico no se logra ver algo que se llama la orejuela. Si esta es la aurícula, No se ve. si esta es la aurícula, ya si es la aurícula del lado izquierdo, ¿no? Tiene aquí una imagen apendicular, como un apéndice, y eso se llama orejuela. El lado derecho como el lado izquierdo tiene una orejuela, y esta orejuela, jóvenes, es muy difícil, se ve muy pocas veces, se logra ver en una ecografía por vía transtorácica, ¿ya? Y aquí en esta orejuela, jóvenes, es el lugar donde mayor cantidad o la más frecuente se van a formar trombos. Esta zona. Ahí es donde más se van a formar trombos. Y esta orejuela lo veo con más exactitud en un transesofágico. O sea, metiéndole al paciente el transductor por el esófago, y por detrás del esófago veo mucho mejor la anatomía tanto de la orejuela como de las válvulas. Entonces, con eso ya les he dicho las indicaciones de ecografía transesofágica. ¿En quiénes pido transesofágica? En pacientes con IFA para ver la orejuela y descartar trombos, pero también pacientes con valvulopatías. Si yo tengo un paciente con soplo cardíaco y quiero ver qué está pasando en la válvula, una transesofágica es la mejor opción. ¿Ya? Válvulas y para ver la orejuela transesofágica. Es lo mejor, es la indicación. Son las únicas en las cuales tendrían que pedir. ¿Ya? Y después, si quiero ver tamaño simplemente y demás, son transesofágicos. Y este es un corte que se llama un corte de 4 cámaras. ¿Por qué se llama 4 cámaras? Porque se ven 4 cámaras, ¿no? 2 aurículas, 2 ventrículos. De aquí, ¿cuál sería el lado izquierdo y cuál sería el lado derecho? Este sería el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es más grande la cabina. Porque es más grande. Y está más engrosada el músculo. Eso, por el grosor, ¿ya? El lado izquierdo siempre va a tener más masa muscular. Y por eso se pueden dar cuenta que este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Identifiquen solo eso y lo de abajo ya va a ser ya por lógica, ¿no? Si este es el ventrículo izquierdo, este va a ser la aurícula izquierda. Si este es el ventrículo derecho, este va a ser la aurícula derecha. Este va a ser la válvula en el lado derecho, aurícula ventricular. En el lado derecho, tricúspide. Y en el lado izquierdo, la Es que estoy mitral. volcada con la imagen. Bueno, Cállate. eso es para otra cosa. Aquí están los niveles de recomendación según los estudios. ¿Ya? Lo que más o menos lo que intenta decir esta guía, como les vuelvo a decir, que el electrocardiograma es la mejor opción de cribado. Todos los pacientes por encima de los 65 años háganle su electrito. Háganle su electrito. Es rutina muchas veces. Pero el paciente no puede pagarse un electro. Yo no tengo un electro en el hospital. Tómenle el pulso, auscúltenle. ¿Ya? Bueno, historia clínica, ya hemos visto cómo se hace, los diagnósticos, electro, Holter y demás. Esto vamos a pasarnos, esto también, para qué le pedimos un ecocardio, para ver la estructura, para buscar trombos, vamos a pasar también rapidito. Esto de acá también lo vamos a pasar rápido porque simplemente nos dice que la fibrilación auricular es integral y tiene que ser integral. No solo lo tiene que ver el cardiólogo, lo tiene que ver también el neurólogo si es que ha hecho una ACV, por ejemplo. ¿Ya? Lo tiene que ver, dependiendo de los factores de riesgo que tiene el paciente. Tiene asma, lo va a ver el neumólogo. Tiene hepatopatía, lo va a ver el gastroenterólogo. Si es un paciente gordito, no solo vamos a trabajar cardiología, también tiene que entrar aquí nutrición, por ejemplo. Tiene que entrar endocrinología, por ejemplo, para ver la causa de esa obesidad, si es metabólico o simplemente es por mal hábito dietético, ¿ya? El médico de familia, el médico de cabecera, la familia en conjunto tiene que entrar en esto y explicar.
Señora, si no toma su anticoagulante le va a dar embolia. Y tiene que ser así. No, si no le da en su horario, en su día y en su dosis, le va a dar embolia. Algunos entienden, lo cumplen, y algunos no lo entienden y les tac, el paciente llega a descompensar, ¿no? Listo. Ahora aquí me voy con esto. Ya estamos en tratamiento. Ya sabemos la definición: fibrilación auricular, taquiarritmia supraventricular. A ver, ¿en quiénes es más frecuente? En los ancianitos. ¿Cuáles son los factores de riesgo en qué pacientes son candidatos a CRFA? Primero, edad avanzada, otra vez. Chagas, hipertensión, HTA, valvulopatías. diabetes. Si hablamos de valvulopatías, ¿cuál es la más frecuente? Estenosis mitral, ¿no? Listo. ¿Cómo se divide la FA en tiempo, jóvenes? Fibrilación en tiempo. En tiempo. De alta respuesta ventricular. Primera vez, paroxística, persistente larga duración y intermedia. Listo, muy bien. ¿Cómo se diagnostica la FA por la frecuencia cardíaca? Alta respuesta, baja respuesta y Baja adecuada respuesta, baja respuesta, adecuada respuesta. Muy bien. Anatómicamente o etiológicamente, ¿dónde ocurre el lugar de las arritmias? ¿Dónde ocurren los focos ectópicos? En las venas pulmonares que se encuentran en la aurícula izquierda. Muy bien. ¿Con qué clínica va a venir el paciente? Palpitaciones, disnea, angor o angina y síncope, ¿no? O un ACV en los prólogos, ¿no? Muy bien. Diagnóstico. El primero antes del eco. Antes de eso. Anamnesis. Anamnesis siempre, en cualquier enfermedad, anamnesis. No se vayan directo al grano. No se vayan. ¿Qué le debe ser? Me duele mi cabeza, ya, tomografía. Me duele mi pecho, ecografía, transfrase. No, mejor transesofágico. No se vayan así, ¿ya? Siempre anamnesis, en todo. ¿Desde cuándo le duele? ¿Qué le duele? ¿Qué siente? ¿Cómo le viene la palpitación? ¿En qué momento? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? ¿Ha ido a farrear? Ay, es un corazón de fiesta, ¿no? Probablemente sea algo paroxístico, no pasa nada, ¿ya? Me viene en reposo, doctor. No hago nada y me viene, hemos hablado del EJRA y el grado 4 y ya le viene el reposo y no le deja hacer su actividad, por ejemplo, ¿ya? Le echo la anamnesis, ¿qué sigue después? Examen Físico. ¿Por qué se van directo a lo caro? No todos pueden pagar su médico. 600 bolivianos, ¿qué tienen 600 bolivianos así al alcance ahorita? Bueno. ¿Cómo no le dan esa patología y se mueren? Sí. Bueno, entonces, examen físico, jóvenes. ¿Y qué es lo que van a encontrar en el examen físico? Así, lo más puntual, lo más concreto. Irregularidad. Vámonos olvidémonos de los detalles. Lo más puntual. Pulso yugular irregular. Pulso irregular. Y si le auscultan, ruidos irregulares. Y si el paciente tiene una valvulopatía, soplo, ¿no? Principalmente la estrés mitral. Y en el cuello, si quieren ser igual más finitos, ausencia de onda A, irregularidades del pulso yugular. Listo, nada más, es lo más frecuente. ¿Ya? Ahora sí, si hablamos de diagnóstico, puede entrar en lo que ustedes dicen: electro, Holter, ecocardiograma, prueba de esfuerzo. Recién, una vez que ya tengo el diagnóstico, jóvenes, el tratamiento, ¿no? Una vez diagnosticada la enfermedad, tienen que saber tratarla, pues, porque si no, no sirve, ¿no? Señor, tiene una FA, pero no sé cómo tratarlo, ¿no? O no sé qué hacer. Señor, tiene hipertensión, pero no sé cómo tratar. O tiene diabetes, pero no sé qué hacer, ¿no? Entonces, tienen que saber, jóvenes. ¿Ya? Tienen que saber. Van a ver que es facilito también. En lo que viene a ser la FA, lo va a dividir en A, ¿ya? Lo va a dividir en B y lo va a dividir en C, ¿ya? Y la A, primero, como dice ahí A, lo primero que nos menciona cuando ustedes agarren una FA, sea cual sea paroxística, sea permanente, sea persistente, lo que ustedes quieran, lo primero que nos recomiendan las guías en el mundo es que sea la A de anticoagulación.
¿Cuál es la diferencia entre anticoagulación y antiagregación? La palabra lo dice. No me da tu pregunta fácil, ¿no? Muy fácil, dígame una más difícil. ¿Cómo es? No. La palabra lo dice, doctor, la misma palabra lo O sea, dice. es que anticoagulación vamos a evitar los coágulos y antiagregación vamos a evitar que se Evitar los coágulos, está agreguen. bien. No, la agregación plaquetaria, porque no solo la agregación plaquetaria, sino los coágulos. Muy bien. La anticoagulación, jóvenes, ya va a ir dirigido hacia los coágulos. Hacia los coágulos, trombos, coágulos de la forma. Puede ser in situ, o sea, en el propio vaso que ahí esté bien clavadito el coágulo, o puede ser los émbolos, que es el coágulo que está viajando por todo el cuerpo, así, ¿ya? Con vía libre, por todo lado. Y la antiagregación va a actuar sobre las plaquetas, va a evitar que se formen coágulos. No es lo mismo, ¿ya? Y en la FA un concepto y una cosa que se les tiene que borrar desde ahorita en la cabeza es que los antiagregantes no sirven en FA. Y seguimos luchando con esa por eso, porque le dan aspirina, que es un antiagregante. Esto va a estar bien su fibrilación muscular. Le dan aspirina en paciente a la semana o al mes con TAC con su embolia. Quítense de la cabeza que la aspirina es el tratamiento de la fibrilación muscular. ¿Ya? El tratamiento es anticoagulación. Eso tiene que ser. ¿Ya? Bueno, si hablamos de anticoagulación, jóvenes, como nos viene aquí diciendo, hay una escala. ¿Para qué le doy anticoagulación? Para que el paciente, ¿qué voy a prevenir con la anticoagulación? Los coágulos. Ya, muy bien, los trombos, pero precisamente lo que dice el compañero es verdad, para que no le dé ACV, para que el paciente me entienda, para que no le dé embolia, señor. Para eso lo estoy dando. ¿Para qué me está dando el doctor? Para que no le dé embolia, que es lo más temido en este momento. ¿Ya? Pero ya está en ritmo sinusal, igual va a seguir tomando su anticoagulación porque cualquier rato le puede venir. Las paroxísticas así va bien. Y en algún rato que el paciente dice, me parece absurdo, no tengo síntomas y demás, y deja de tomar, y luego justo por mala suerte, ese día que se ha olvidado tomar su anticoagulante, ese día tic, le da su embolia. Pero primer esquema de tratamiento, primer pilar de tratamiento UNFA, anticoagulación. Ahorita vamos a ver con qué anticoagulamos. Esta es pregunta de examen y es bien facilita. No sé, ahora les explico. Este score, jóvenes, es el score que nos dice si le anticoagulo o no al paciente. ¿Ya? Este es el score que han inventado los americanos, que ha ido evolucionando con el tiempo, pero esta es la escala del CHAT-VAS. Yo lo voy a ampliar. Y simplemente el CHAT-VAS son siglas. Ahí está, ¿no? Chat. VAS. ¿Ya? CHAT-VAS. Ustedes pueden decir, pero doctor, me parece muy difícil. ¿Cómo va a preguntar un score? No tengo memoria o tantas cosas que me bastan. Mi número de carrera no puedo memorizar por su escala, no es decir. Es facilito, jóvenes. Es algo que siempre nos preguntan, ¿cuánto de CHAT-VAS tiene el paciente para la anticoagulación? Buscando su tablet, sus aplicaciones y demás, pero es facilito. Carlita, ¿puedes prender la luz? Es que no se ve. Chat. ¿No le puedes prender la luz? ¿Por qué? ¿Ya? Sus siglas en inglés nada más, jóvenes. La primera C, ¿ya? La primera C, acuérdense, de corazón, ¿ya? La C de corazón, ¿ya? This is congested, heart disease congested, o sea, insuficiencia cardíaca congestiva. Paciente tiene falla cardíaca, o sea, corazón, acuérdense la C de corazón. Paciente tiene falla cardíaca, o sea, tiene algo en su corazón, ¿ya? Chagásico, le da un infarto previo, ¿ya? Tiene una estenosis, lo que ustedes quieran, pero tiene una enfermedad del corazón, ya aquí les cae un punto. Ahorita vamos a hablar del puntaje también, pero este vale un punto. ¿Ya? Si tiene alguna enfermedad del corazón, vale un punto.
Toditos en realidad valen un punto, salvo dos. Ahora vamos a hablar de eso. Esta H es de hipertensión arterial. H de hipertensión. Si el paciente ya tiene hipertensión, vale otro punto. Ya, un punto igual. Esta primera A en años vale 2 puntos. Aquí vamos a poner 2 puntos. Pero este punto de corte los dice para pacientes mayores de 75 años. Ay, ¿Ya? sí. 75 años. Se lo estoy resumiendo chat más. Porque ¿qué hemos dicho en la epidemiología al principio? ¿En quiénes es más frecuente la Edad avanzada. de edad avanzada? Por eso a los de 75 años les doy un puntaje más alto, 2 puntos. ¿Ya? Esta D significa diabetes. Si el paciente tiene diabetes, igual vale un punto. ¿Ya? Y este VAS de acá, jóvenes, significa la B de patología vascular. Acuérdense, B de vascular. O sea, si el paciente tiene antecedentes de aterosclerosis, dislipidemia, algún problema vascular, vale un punto. ¿Ya? Insuficiencia venosa, lo que ustedes quieran, varices. ¿Ya? Esta otra A es de años también, pero aquí es pacientes menores de 75 años. ¿Ya? Y este vale solo un punto. ¿Ya? Esta S en inglés significa stroke. Stroke quiere decir isquemia. ¿Ya? Paciente que ya ha tenido una isquemia previa, hablando de la cabecita. Ya tenía una embolia el año pasado, ya tenía una embolia hace un mes y ahora le he vuelto a dar. Este vale 2 puntos. ¿Ya? Listo. Y finalmente este otra C, pues ya son otras comorbilidades. Pero miren que toditos valen un punto, un punto, un punto. ¿Cuáles son los únicos que valen 2 puntos? Paciente más de 75 años y stroke, ¿no? Accidente cerebrovascular previo. Nada más. ¿Ya? Lo único que hacen es preguntar y sumar. ¿Ya? ¿Tiene patología cardíaca? No. ¿Tiene hipertensión arterial? No. ¿Cuántos años tiene? Tengo 80 años. ¿Tiene diabetes? No. ¿Tiene varices o alguna enfermedad? ¿Le han dicho que tiene colesterol elevado, algún problema en los vasitos, o en las arterias venas, cosas que el paciente me entienda? No. Esto ya no lo voy a preguntar porque ya me ha dicho 80 años, ¿no ves? No voy a volver. ¿Tiene otra? ¿Cuánto me ha dicho? ¿Cuánto de edad? ¿Le ha dado alguna embolia previa? No. Y finalmente si tiene algunas otras comorbilidades. Pero ¿a qué me voy con estos jóvenes? ¿Para qué me sirve el chat básico? Porque de acuerdo al puntaje yo voy a decir en qué